Dios es bueno, amén. Dios bendiga a la familia Reyes. Bendiga a la mamá de nuestra hermana Jiménez. La bendiga a la mamá de Flor también. A todos ustedes Dios los bendiga. A todos que Dios nos bendiga, amados. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Reciban saludos, estamos de regreso. Estuvimos ministrando la semana pasada, Iglesia Senda Antigua Houston. Celebraron su 8º aniversario, nos gozamos. Reciban saludos de los pastores de la iglesia. Dios es bueno, Dios hizo cosas grandes, maravillosas allá, amados hermanos. A Dios sea la honra y la gloria, amén. Pero para suerte de ustedes estamos de regreso, hermanos. Escuché muy buen reporte, que se portaron muy bien el fin de semana pasado. Oí que se gozaron en la palabra también, una palabra poderosa que Dios derramó en medio nuestro. Dios es bueno, amén. Y nos seguimos deleitando, amén. Al final le doy los anuncios que tenemos. Primera de Corintios, capítulo 12, retomamos el tema que hemos venido hablando en las últimas semanas, conociendo al Espíritu Santo, amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículos del 1 en adelante, cuando lo tenga, me lo indica con un fuerte amén. Pastor, ¿por qué el tema? Porque todavía en pleno siglo XXI, en donde vivimos, amado hermano, a usted le sorprendería cuánta gente dentro de las iglesias que se dicen llamar cristianos nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. No conocen el modus operandi, cómo Él se mueve, cómo Él trabaja, cómo Él obra, cómo Él se manifiesta. Y en 1 Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo nos da una o varias de las tantas formas de manifestación del Espíritu. Ya hablamos de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, dones de milagros y dones de profecía. Hoy esta semana nos toca los últimos 3, que es el don de discernimiento, don de hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 en adelante, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este versículo 7, en otras versiones dice que nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho de los demás. Que quede claro eso, 7. Porque a este dice dada por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diferentes géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das una vez más, Señor, en este día, estar delante de la grey, los lavados con tu sangre, los comprados, Señor eterno, los redimidos con tu sangre bendita. Padre, dame fuerza, sabiduría y entendimiento para hablar de ti como debo de hacerlo. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica. Yo tendré cuidado de darte la honra y la gloria. Espíritu Santo, ocupa tu lugar. Señor, que ninguna palabra, Señor eterno, extraña salga de mis labios, sino aquella que edifica, aquella palabra rema. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice: puede ocupar su lugar. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio de los demás. Y como hemos venido diciendo en las clases anteriores, o sesiones anteriores, o predicaciones anteriores, o enseñanzas, como usted lo quiera tomar, hemos hablado, amados hermanos, podría decirlo hasta el cansancio, que la manifestación, que el don, que el poder del Espíritu Santo se nos ha sido dado para provecho de usted. O sea que la habilidad que Dios ha puesto en mi vida es para provecho suyo. Lo que Dios ha puesto en su vida es para provecho mío. No es para yo lucrarme,
No es para yo jactarme, no es para andar enseñando cuán ungido, cuán poderoso, cuán santo, cuán conocimiento, cuánta palabra de ciencia yo tengo. No. Es para que usted sea edificado, dice la palabra. Es para que usted sea edificado. En los tiempos que vivimos, entiendo, amados hermanos, que como la palabra lo enseña, y cuando mirábamos el don de la profecía, que hay muchos falsos profetas, hay mucha gente que ocupa la manifestación, el don del Espíritu Santo para sacar lucro, para beneficiarse de ellos mismos. El Espíritu me indica, el Espíritu me dice que aquí hay tantos que me van a dar tantos, cuando el Espíritu de Dios no ha dicho absolutamente nada. Cuando el Espíritu de Dios no se mueve de esa manera. Y mucha gente, amados hermanos, cae en ese error, creyendo, amados hermanos, que es el Espíritu Santo que en realidad está hablando, cuando no es el Espíritu de Dios. Pero la gente cae en ese juego porque las personas probablemente hablan bonito, porque tienen buen léxico, o porque probablemente, amados hermanos, tienen una apariencia de piedad, como dice la Biblia. Pero la palabra nos enseña, el libro del profeta Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Es decir, la gente desconoce el mover del Espíritu Santo. La gente desconoce cómo el Espíritu Santo trabaja. Estamos estudiando, amados hermanos, el libro de los Hechos los miércoles. Por cierto, venga, se les recuerdo. Las clases están bien interesantes. Estamos viendo ya el capítulo 2, capítulo 3. Y el libro de los Hechos nos habla del derramamiento de la forma oficial, amados hermanos, del derramamiento del Espíritu Santo. Cómo este trabaja, cómo este se mueve. Lo estamos viendo desde la perspectiva historia de la iglesia y gobierno de la iglesia. Pero sobre todo la manifestación del Espíritu Santo. Pero recuerde, tenga esto en mente, que nos es dado para provecho, dice la Biblia, para provecho. Continuamos, amados hermanos, recuerde que está dividido en 3 secciones. Hablamos la primera parte, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el don de fe. Luego venían los dones de sanidades, milagros y profecía, los hemos dividido en 3. Hoy en esta mañana nos toca el don de discernimiento, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Comenzamos con el primero. El don de discernimiento. Ahí en el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. ¿Qué es el don de discernimiento? Usted escucha que la pastora cada rato, amados, les está recalcando y diciendo, hermano, pide el don de discernimiento, hermano, pida guianza a Dios, hermano, pida sabiduría a Dios, que sea el Espíritu de Dios quien nos revele. Y el don de discernimiento es la capacidad de distinguir o de diferenciar entre algo y los demás. También se refiere a la habilidad de comprender lo que es oscuro y de apreciar lo que es bueno y lo malo. O sea que el don de discernimiento es aquella capacidad que Dios nos da para que tú y yo podamos ver realmente, amados hermanos, quién es de Dios y quién no es de Dios. Qué viene de Dios y qué no viene de Dios, el don de discernimiento. En Primera de Juan capítulo 4 el apóstol Pablo habla acerca de esto. Venga conmigo la Biblia. Primera de Juan capítulo 4, mire lo que dice la escritura. En Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, la Biblia nos dice que probemos los espíritus. Pesad los espíritus, dice otra versión. O sea, comprueben si verdaderamente el espíritu que mora o que está hablando a través de esta persona viene de parte de Dios. La Biblia dice que tenemos que cuestionar. Hoy en esta mañana usted tiene la obligación, tiene la responsabilidad de cuestionarme a mí o cuestionarse a sí mismo si es el Espíritu de Dios quien está hablando a vuestras vidas. Si es Dios quien está hablando o no es Dios quien está hablando a la vida de cada uno de nosotros. Como creyentes tenemos la obligación de hacerlo. El don de discernimiento. ¿Ah? Pero ¿cómo lo adquirimos? ¿Cómo vamos a conocer el don de discernimiento? ¿Cómo vamos a saber cuando alguien verdaderamente, amados hermanos, está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios? Porque mucha gente que no sabe, a todo le dice amén. A todo le dicen amén. Hermanos, el diablo se está llevando a mucha gente al infierno. Amén, grita uno por allá. ¿Ah? Amén, que el diablo se está llevando a gente. No. A todos le decimos amén. Es que lo dijo el pastor y como el pastor lo dijo, así es. Y muchas veces tomamos la palabra del pastor como que si la palabra del pastor fuera de Dios. Tenemos que cuestionar. Tenemos que preguntarnos por qué. El por qué. Pastor, ¿por qué en la iglesia hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué aquí no lo hacen? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos la obligación de hacerlo. ¿Ah? La palabra del Señor nos enseña y nos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que escudriñarlas. Porque en ellas dice, o encontráis, en ellas dan testimonio de mí y en ellas encontráis la vida eterna y dan testimonio de mí. Pero ese es el problema, que nos engaña porque no leemos Biblia. La venimos a leer cuando venimos aquí, la abrimos, del contrario la dejan en la parte de atrás del carro. O la pone adelante así en el dashboard para que miren que es cristiano, hello. Pero de leerla,
Hay mucha gente que trae marcados los versículos, trae marcada la Biblia, pero la Biblia nunca los marcó a ellos. Hello. La Biblia nunca los marcó a ellos, por eso no conocen el mover del Espíritu Santo. Por eso son engañados, por eso se dejan engañar. Por eso se dejan engañar, porque no leemos Biblia. Porque solo lo que escuchamos, nos vamos hoy en día con la tecnología en el internet y todo lo que vemos en el internet, a todo le decimos amén. A todo le decimos amén. ¿Sabe que hay un montón de gente ahí que predica y enseña muchas cosas y aparentemente se ve bonito? Pero todo eso lo editan. La doctrina de ellos, el trasfondo de ellos, ¿qué dice? Pues no nos tomamos el tiempo. No nos tomamos el tiempo. Invertimos en tantas otras cosas. Y invertimos, el tiempo nuestro lo gastamos en tantas otras cosas. En el Facebook, en el TikTok, en el, ¿cómo se llama? En todos esos. Pero en la palabra de Dios, ¿cuánto le invertimos? Entonces, ¿cómo vamos a obtener el don de discernimiento? ¿Cómo vamos a saber cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando? Por eso que somos engañados. ¿Ah? Por eso que somos engañados. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Les guste o no les guste, redargúyelos o no. Hermano, mejor traiga al evangelista otra vez, más alegre. Ya volvió el pastor a regañarnos. No estoy regañando, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Por eso que mucha gente se engañada, mucha gente burlada hoy en día. Por eso hay mucha gente, amados hermanos, que van como las olas del mar, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque están siendo engañados, porque no hay discernimiento, no tienen la capacidad, la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando es Dios que está hablando y cuando no es Dios el que está hablando. El hermano en esta mañana nos tocaba parte de la escuela dominical acerca del anticristo, las cosas que va a hacer. Y hay mucha gente que va a ser engañada. ¿Sabe por qué? Porque nunca vinieron a una escuela dominical, porque nunca escucharon, porque nunca estudiaron el tema, nunca tuvieron la delicadeza de decir, pastor, hermano, mire, queremos aprender más con respecto a las señales del último tiempo. ¿Ah? Porque cuando se dio el estudio del libro de Apocalipsis no estuvo. Por eso el anticristo va a engañar a muchos. Por eso la Biblia lo dice, Pedro dice, si es posible engañar aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron en la escuela dominical, nunca estuvieron en un estudio el miércoles para poder aprender. Entonces, ¿cómo van a saber si es de Dios o no viene de Dios? Y le van a decir amén al anticristo. La Biblia lo dice, que aún muchos escogidos van a ser engañados. Si fuese posible, dice, aún muchos de los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque no tienen el don de discernimiento. No saben lo que está pasando, no saben lo que está sucediendo. ¿Ah? Salimos de allá de la tradición popular del domingo de la iglesia. Solo los domingos son los domingos y aquí estamos igual, somos domingueros. Ah, pero ¿cómo juzgamos a los hermanos católicos? Pero aquí somos iguales, somos domingueros. Y ese es don de discernimiento, que el Señor me está dando. ¿Cuál don de discernimiento? Si los miro que no vienen. Los miro que no vienen. ¿Ah? Pero el Señor nos revela, el Señor nos muestra, amados hermanos, a través de su Santo Espíritu, que viene de Dios y que no viene de Dios. Pablo dice a la carta a los romanos que si el mismo Espíritu, oiga bien, que levantó a Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y dice que ese mismo Espíritu testifica en nuestro espíritu si verdaderamente somos hijos de Dios. O sea que cuando el Espíritu de nosotros cuando el Espíritu de Dios, perdón, está en nosotros, el Espíritu testifica si el Espíritu que está en mi hermana, que está en mi hermano, es el mismo que habita en mí. Si es el Espíritu de Dios. ¿Y sabe que los espíritus se atraen? Los espíritus se atraen. Mire las chismosas. Ay, hermanos, si es un magnetismo. Se juntan las chismosas y los chismosos. Porque también hay chismosos hoy en día. Pero mire aquella hermanita que no es chismosa, que no se mete con nadie. Mire si le comentan algo. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu, no habita en la otra. ¿Ah? Habita el espíritu de prudencia, el espíritu de Dios. Pero las chismosas fluyen en lenguas. Y no son angelicales precisamente. Los espíritus se atraen. Porque cuando hay don de discernimiento, cuando es el don de discernimiento. Recuerdo en cierta ocasión fuimos con mi esposa, nos llevaron a comer, por cierto, todavía éramos miembros de iglesia. Estábamos apoyando un grupo ahí de hermanos que querían lanzarse al pastorado. Y fuimos a un restaurante, pero yo nunca me tomé el tiempo para ver qué tipo de restaurante. Y son de esos restaurantes que tienen un ambiente loco, de cantina, vaya. Hasta el nombre creo que lleva así, restaurante. Usted ya se imaginará cuál es. Y nos llevaron allí, pues ya estando ahí a mi modo. Y recuerdo que estábamos haciendo la línea, esperando. Pero desde que yo entré a ese lugar, mi espíritu, amados, comenzó a turbarse. Yo me sentía muy feo, yo me sentía muy raro.
Yo no sabía qué era y yo miraba para un lado, yo miraba para otro y yo no podía identificar qué era lo que estaba turbando mi paz, mi tranquilidad. Y recuerdo que después de unos 15, 20 minutos miré hacia atrás y vi un muchacho con un espíritu de homosexualidad. Y no tengo nada en contra de los homosexuales, no me malinterprete. Que vengan para que Dios los cambie, para que Dios los transforme. ¿Puede decir amén? Que vengan, que vengan, que vengan. Aquí no le vamos a cerrar la puerta a nadie, pero para que Dios los toque, para que Dios los transforme. Y cuando yo lo volteé a ver, aquel muchacho estaba haciendo unos gestos y una cara, y eso a mí me turbó mi espíritu. Turbó mi espíritu. El día de ayer andábamos con mi esposa en las tiendas, amados hermanos, y por ahí nos metimos 1 o 2 tiendas. Hermano, yo salí con mi espíritu, porque si usted quiere turbarse, váyase a meter a las tiendas hoy en día, a los estacionamientos, y mire cómo anda la gente de loca. Yo estaba parado así y yo miraba que la gente, y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Qué espíritu trae esta gente? El espíritu de Santa Claus. Y no vengo de Grinch, no le vengo a robar la fiesta a nadie. Pero hermano, es que la gente andan turbados, hasta para manejar, hermano, en los estacionamientos. Si por sí ya somos locos aquí en Texas para manejar. Pero la gente anda turbada. Y yo salí le dije a mi esposa, vámonos, por favor, ya vámonos, no aguanto estar más acá. Y no me la vengo a dar de santulón, no, nada que ver. Sino que simple y sencillamente el ambiente, hermanos. El ambiente que se vive. Pero la Biblia nos da esa pauta que dice que tenemos que buscar, pedirlo, anhelarlo, el don de discernimiento, de pesar los espíritus, dice. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted puede escuchar el espíritu de Dios en esta mañana. Usted lo puede escuchar en esta mañana. Porque si no lo escucha está haciendo del otro. Porque lo que le estoy hablando yo aquí es palabra de Dios. Yo no le estoy leyendo otra cosa que palabra de Dios. Yo no le estoy contando ningún cuento chino. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. El espíritu de discernimiento. Vuelvo y repito, mucha gente que a todo le dice amén. Para todo amén, para todo amén. No se toman el tiempo de averiguar, de preguntar. ¿Por qué, hermano, hacemos esto? ¿Por qué dejamos de hacer esto otro? ¿Por qué esta manifestación? ¿Por qué se hace aquí? ¿Por qué se hace allá? Pregunte, cuestione. Para eso la escuela dominical, para eso los estudios los miércoles. Para que vengamos y aprendamos, amados hermanos, y conozcamos más al Espíritu Santo y no nos dejemos engañar. Mira hoy en día tanta manifestación que se le adjudican al Espíritu Santo. Que dicen que es el Espíritu de Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Cuando Dios no ha hablado nada. Dios no ha dicho nada. Pero la gente a todo le dice amén. El Espíritu me revela, amados, que en esta mañana, de este lado, ¿dónde están los que 10 mamás? No se crea. Que de este lado se van a levantar 10 con 500. Y nos dicen para ayudar, para el comedor de niños huérfanos allá en El Salvador. No, dicen que para ellos. ¿Qué clase de espíritu es ese? Estamos viendo que la palabra nos enseña que el espíritu nos es dado para provecho de los demás, no para mí. No para mí. Entonces desde ahí vamos discerniendo, amados hermanos. Desde ahí tenemos que tener la capacidad, la habilidad de entender si es Dios quien está hablando o no es Dios quien está hablando. ¿Puede decir amén? Y mire cómo es Dios de lindo, que todo esto, los últimos 3 los puso en la misma categoría. Porque lo que viene a continuación dice que nos habla acerca del don de lenguas. Del don de lenguas. Porque a otros les he dado, dice, por el mismo espíritu, diferentes géneros de lenguas. Diferentes géneros de lenguas. ¿Cuáles son las lenguas? Idiomas. Como hemos venido estudiando, amados hermanos, allá en el libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas. Y todas las personas que estaban ahí decían que no son estos galileos, que les oímos hablar en nuestro idioma natal en el que hemos nacido. Hablaron idiomas. Como decir el francés, el mandarín, el italiano, cualquier otro idioma. Entonces la gente que se había reunido allí los escuchaba alabar y contar, dice la Biblia, las maravillas de Dios. Los oímos hablar en nuestro propio idioma y cuentan las maravillas y las grandezas de Dios, el Espíritu Santo. Son diferentes lenguas, géneros de lenguas. Géneros de lenguas. Pero, ¿qué es el don de hablar en lenguas? Venga conmigo a la Biblia. Ahí donde estamos, en 1 Corintios, capítulo 14. ¿Qué es hablar en lenguas?
De paso le digo que este es uno de los dones más codiciados o deseados dentro de la iglesia. ¿Pero qué es el don de hablar en lenguas? Dice, seguí el amor, estoy en 1 Corintios 14:1, seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué es el don de hablar en lenguas? El don de hablar en lenguas, amados hermanos, es la comunión con Dios, de acuerdo a la palabra. Es la comunión con Dios. Es el idioma que Dios habla, es el idioma que Dios entiende. Es a través del idioma. Pablo dice allá en Romanos capítulo 8, versículos 28, 29, por ahí, dice no, del 32 para adelante creo, nos dice que ¿cómo pediremos? No sabemos. Pero el Espíritu que mora en nosotros dice que nos ayuda a interceder conforme a las necesidades de otro. O sea, el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, amados hermanos, el Espíritu es quien ora por nosotros conforme a la necesidad de alguien más, intercede conforme a la necesidad de alguien más. Muchas veces hay gente que usted ni yo ni conocemos, pero Dios nos pone a estar orando por esas personas, por ese ministerio. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que conoce la necesidad que hay en aquellas personas o en aquella iglesia. Y es el lenguaje que Dios entiende a través del Espíritu Santo. Dice que el que habla en lengua extraña, misterios habla. No habla a los hombres, dice, sino que habla para con Dios. Habla para con Dios. El que profetiza, habla a los hombres. O sea, el que trae una profecía, ya lo estuvimos viendo la otra vez que estuvimos hablando de esto, que es para edificación, exhortación y consolación, la profecía. Pero el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Otro de los beneficios que encontramos de hablar en lenguas es para edificación personal. Y aquí estoy hablando de lenguas angelicales, de lenguas angelicales. Cuando ya hablamos en lenguas, cosas que usted y yo no entendemos, nuestro espíritu, nuestra alma se está edificando. Está siendo edificada. Ahora bien, cuando las personas hablan lengua, yo me pregunto, ¿son edificados? ¿Estarán siendo edificados? Porque yo conozco un montón de gente que habla en lenguas, entre comillas, pero no hay un cambio en sus vidas. Hello. Yo conozco un montón de gente que habla en lenguas, pero de obedecer a Dios, nada. Pero fluyen en lenguas. ¿Qué lenguas son? No sé. Pero de seguir la voluntad de Dios, ninguna. De hacer la voluntad de Dios, nada. De congregarse, nada. De ofrendar, de diezmar, de leer la Biblia, de ayunar, de participar, nada. Pero hablan en lenguas. Entonces, que alguien me explique eso. Tienen revelaciones, tienen manifestaciones, pero no se quieren involucrar en nada. Tienen una actitud bien pésima, negativa, que si verdaderamente el Espíritu Santo morara en ellos, no tuvieran ese tipo de actitud, ese tipo de carácter, ese comportamiento. Pero hablan en lenguas angelicales y somos santos, hermano. Santidad a Dios. Pero el comportamiento para con los demás, tu actitud para con los demás, refleja que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hello. Pero hay mucha gente hablando en lenguas hoy en día, o al menos pretendiendo hablar en lenguas, porque yo conozco mucha gente que lo único que hace es imitar al que está al lado. Solamente se memorizan 3, 4 sonidos, de los cuales el apóstol Pablo habla y viene a decir que dice que somos como címbalos que retumban, es decir, que no tienen sentido alguno. Somos como los platillos que si usted los toca solo por tocarlos, somos un címbalo hueco. Así hay mucha gente hoy en día hueca espiritualmente, llena de apariencias, llena de santidad, apariencia de santidad. Pero los hechos, dice la palabra del Señor que el árbol se conoce por los frutos. Por los frutos. A mí no me diga cuánto sabe de Dios, a mí no me diga cuánta llenura tiene del Espíritu Santo, a mí demuéstremelo. Alguien me confrontaba el día de ayer y me decía, pastor, tienes que predicar con tus hechos, no de mandato. Yo estaba bromeando ahí con mi padre. Él me decía que tenía que hacer algo y yo no lo voy a hacer. Me dijo, sí, pero es que tú eres pastor, tienes que hacer. Fue lo primero que me echó en cara. Eres pastor, porque es lo primero que hacemos. Porque los pastores estamos obligados a bajar la cabeza. Los demás todo el mundo puede hacer y deja hacer y ellos no tienen por qué. Pero los pastores sí. Nosotros los pastores sí. ¿Por qué? Porque somos pastores.
Y yo entiendo la obligación y a quien representamos. Pero yo estaba bromeando y le dije, no, yo no lo voy a hacer, le dije. Y él me decía, pues tienes que predicar con el ejemplo. Tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Ah? Si el Espíritu de Dios mora de verdad en nosotros, no lo digamos, vivamos conforme al Espíritu de Dios. ¿Está conmigo? ¿Ah? Y yo me emociono mucho cuando toco esos temas porque la iglesia tiene que ser edificada, la iglesia tiene que aprender. Y luego viene la segunda parte. Y miremos, también el don de lenguas es la evidencia inicial de la manifestación del Espíritu Santo. Libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 2. Es la manifestación inicial del Espíritu Santo. Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente del cielo siguió un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu. Aquí se les manifestó en lenguas repartidas en fuego. Dice, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablase. Es el Espíritu quien da lo que tenemos que hablar. Es el Espíritu quien dicta lo que tenemos que decir. Es el Espíritu quien nos enseña, quien nos guía a lo que tenemos que hablar, a quién tenemos que hablarle. Es el Espíritu Santo de Dios. Jesús mismo lo dijo. Yo no hablo de mis propias palabras. Lo que yo he visto y he oído del Padre, eso hablo y eso hago. ¿Ah? Jesús mismo lo dijo. La manifestación del Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser investido por el poder del Espíritu Santo. Lo vemos ahí en el bautismo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Que el Espíritu de Dios descendió en forma corporal, dice, de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que descendió en forma de paloma en esa ocasión. Aquí descendió en lenguas repartidas como de fuego. Vemos que aún Jesús mismo, no porque no pudiera, no, sino que era para darnos ejemplo, para mostrarnos a nosotros que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el don de discernimiento. No porque no estuviese en él, sino para darnos ejemplo, que también nosotros necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero mucha gente no le conoce, le tiene miedo. Pero la verdad es, ¿a quién le tiene miedo? Es la pregunta. ¿A qué le tiene miedo? ¿A dejar de pecar? A eso no le tenga miedo. A eso no le tenga miedo. O estamos tan aferrados al pecado que no lo queremos soltar. Y el Espíritu nos está hablando. Y viene y levanta a alguien a través del don de lengua y nos dice, así dice el Señor. Muchas veces no tiene que hablar ni en lenguas. Ay, gracias, papá. Si te está hablando en tu propio idioma y no entiendes, ahora si te habla en lengua, mucho menos. Si nos está hablando en nuestro propio idioma, y mire que de vez en cuando, speak English tú. Para que entienda. Si no entiende en español, le tiramos ahí el inglés también, allá media, pero para que le entienda. Pero ni así entendemos. Ni así entendemos. Que el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas para provecho. Que el Espíritu nos está hablando a nosotros para provecho de nosotros mismos. Que los beneficiados somos nosotros mismos. Pero necesitamos buscar esa llenura. A estos se les dijo, a estos 120 se les dijo que se quedaran en Jerusalén. Quédense hasta que sean investidos por el poder de lo alto, hasta que venga sobre vosotros la promesa, el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos lo queremos buscar? Nadie. Convocaciones santas van, convocaciones santas vienen, se proclama ayuno, se proclama oración. Nadie. No queremos buscar la llenura. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una manifestación del Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lenguas? ¿Has sido bautizado en lenguas? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que Él te reveló algo? No, yo iba pasando por el pasillo, pastor, y en el baño escuché un chisme. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una manifestación? Esto dice la Biblia, como hemos venido estudiando. Estaban unánimes, juntos, en oración y en ayuno, compartiendo la palabra, cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo le dedicamos tiempo? ¿Cuándo sacamos tiempo? Para que Él venga y nos visite. Para que Él venga y nos llene su presencia. ¿Cuándo sacamos tiempo? Pastores, que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Perfecto. La madrugada es el mejor tiempo para buscar de Dios. No te molesta nadie. Nadie, nadie. Y ahí salen todos estos sermones. 2, 3, 4 de la mañana salen estos sermones. Donde nadie me está molestando, donde todo el mundo está roncando. Solo yo y él, nadie más te molesta. Pero es que cómo dejo la cama, pastor, si está tan rica, mujer que ya está frito. Imagínense cómo dejo la comodidad. ¿Cómo?
¿Cómo? No le dedicamos tiempo al Espíritu Santo. Y con ello viene también la tercera parte de este don, el don de lengua, el discernimiento de espíritu, el don de hablar en lenguas y la interpretación de hablar en lenguas, que es uno de los problemas tan grandes que tenemos hoy dentro de la iglesia. El famoso Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Dios no ha dicho nada. La interpretación de lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecha si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces Pablo dice, amados hermanos, que tiene que haber un intérprete dentro de la iglesia. Tiene que estar alguien que interprete las lenguas. Y le voy a decir algo, porque el Espíritu es tan maravilloso. Usted puede hablar en lenguas, pero no las puede interpretar. Y alguien más no puede hablar en lenguas, pero puede recibir la interpretación. Es el Espíritu de Dios. Lo acabamos de leer, dice que el que hace todas las cosas en todos y para todos es uno solo, el mismo. Entonces, tanto el que da la revelación, el mensaje, como el que lo interpreta, Dios hace todas las cosas en todo. Así es de maravilloso Dios. O puede que usted tenga la bendición de tener ambos dones, pero con eso se corre un riesgo de que la persona vaya a estar manipulando, y es lo que sucede hoy en día, la manipulación. La manipulación, el manipular a las personas. El hacerle creer a las personas que verdaderamente es el Espíritu de Dios. El viernes mi hermana Marisol se me acercaba y me decía, pastor, el versículo que usted acaba de compartir después de la oración, ¿de dónde lo agarró? ¿De dónde lo recibió? ¿De dónde le cayó? ¿O cómo estuvo la cosa? Pues yo estaba allá atrás y el Señor me lo dio. Y ella me preguntó 2, 3 veces, pero pastor, ¿pero de dónde o cómo? Pues ya estaba yo hermano, yo los viernes usualmente cuando estoy orando le digo, papá, dame algo. Dice, es que ese mismo versículo, me dijo la hermana si se le había dado hace 3 días o ese día en la mañana, no me recuerdo. Ahí está. Y estábamos hablando de la palabra de confirmación, porque veíamos por allá en Isaías, ¿no? Jeremías decía, y el Señor confirmará la buena palabra que os ha dado. En Jeremías 13:14. Él confirmará la buena palabra que os ha dado a la casa de Judá y a la casa de Israel. Entonces me decía la hermana, ¿qué es esto? Le digo, confirmación. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu de Dios. Porque yo aquí iba a saber que a ella le iban dado esa palabra. Pero el Espíritu que conoce todas las cosas y discierne todas las cosas. Hello. Es el Espíritu de Dios. ¿Y hubieron lenguas? ¿Hablamos en lenguas angelicales? No. Pero Dios que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que tiene que haber una interpretación, tiene que haber un intérprete para que podamos ser edificados. Ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no se disciernen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos parece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, dice Pablo, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que habláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahí está la clave. Para edificación de la iglesia. Yo he hecho este ejercicio antes, pero me veo la necesidad de hacerlo. Reyes, vente, párate rapidito, vente por aquí, Adancito, vente por acá rapidito. Jaimito, vente por acá rapidito, vénganse. Sin miedo, no tengan miedo, que el tiempo me avanza, estamos al aire y es caro el tiempo al aire. Pónganse aquí enfrente los tres, ahí juntitos. Viendo para allá. Reyes, yo quiero que tú cantes tu canto favorito, Jaimito, tú tu favorito y Adancito, tú el favorito. Cántenlo fuerte para que los hermanos canten también con ustedes. 1, 2, 3, ya, canten. ¿Qué está entendiendo usted? Sigan cantando. Canten, Jaimito, Dancito, cante. Está aquí para... Gracias, chicos, yo creo que se entendió. Gracias. Eso sucede, dice Pablo, para que lo entendamos, para que seamos gráficos. Eso sucede, dice Pablo. ¿Quién se edificó? ¿Quién aprendió? ¿Quién entendió algo? Nadie. Eso pasa. Entonces, Pablo dice que cuando entra un visitante, un nuevo, y ve esto,
¿No dirá ustedes que están locos? Y tienen toda la razón. Porque ¿quién es edificado? Lo que hay es un desorden. Y diga que aquí lo hicimos en orden. Porque allá en otros lados, aquí no, allá en otros lados se tiran, se enmaroman, gritan, saltan, brincan de la silla. Hacen todo tipo de movimientos extraños. ¿Sabe qué imagen se me viene a mí a la mente cuando miro yo todo eso? ¿Se recuerdan los profetas allá de Balán? Cuando gritaban, zanjeaban, dice la Biblia, y hacían toda clase de movimientos frenéticos y gritos frenéticos. Eso se me viene a mí a la mente. Esa imagen se me viene a mí a la mente. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en el mismo error? ¿Por qué? Porque no conocemos el mover del Espíritu Santo, que debe de haber un orden, que debe de haber un intérprete. Por eso la Biblia nos da este consejo. Por eso la Biblia nos da este consejo en 1 Corintios 14, 13. Por lo cual dice, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahí está la clave. Tenemos que pedir el don de discernimiento, el don de la interpretación. El don de la interpretación. Porque si yo oro, dice, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendicís, dice, solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, lo que acabamos de ver. ¿Cómo los hermanos podían decir amén, gloria a Dios a tu canto? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro que está a tu lado es edificado. Y Pablo dice, doy gracias, dice. Estoy en el versículo 18 de 1 Corintios 14. Doy gracias a Dios, dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, no está hablando un cualquiera, está hablando un experto. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 lenguas con palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras con lengua desconocida. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? La gente se quiere lucir. La gente se quiere lucir. Que con los que más hablan en lenguas. ¿Qué más manifestaciones hay? Recuerda que no es para provecho tuyo, es para provecho de los demás. Y si es para provecho de los demás, Pablo dice que tienes que hablar en lengua que te entiendan. Por eso Pablo dice, prefiero ir a la iglesia, no hablando en lengua extraña que nadie me va a entender. Prefiero hablar, dice, 5 palabras, pero que todos me entiendan lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas, oiga bien esto, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ninguno así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas son, oiga, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero hermano, ¿y entonces cómo es esto? Si no es para nosotros, y para nosotros es por señal de la manifestación del Espíritu que mora en nosotros, pero entonces es para el que no cree, para el incrédulo. Si nosotros no lo entendemos, mucho menos el incrédulo. Ojo lo que dice la Biblia, sino a los incrédulos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto e incrédulo, ¿no diráis que estás locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bien simple. Cuando el Espíritu de Dios le habla a alguien. ¿Cuándo vemos eso? Por ejemplo, a la hora de la manifestación. El lunes que llegué, para honra y gloria de Dios, platicaba con el pastor de Houston y me decía, pastor, todo lo que estuviste hablando, lo que estuviste predicando, ministrando, a lo que le decías a las personas, eso era. Y yo no conozco a nadie de los que están ahí en Houston, aparte del pastor y las familias, los líderes que tienen, pero de ahí. Pero el Espíritu que conoce. Me dice, hay cosas que, pues, a Dios la gloria. Me dice, por eso esa persona se quebrantó tanto, porque el Señor lo tocó, fue el Espíritu de Dios. Uno que sabe, uno que conoce. Pero es el Espíritu de Dios. Entonces por eso cuando está la manifestación del Espíritu, la iglesia tiene que ser edificada. Ahí es la importancia de hablar el mismo lenguaje que Dios habla. De conocerlo. Cómo Él se mueve, cómo Él trabaja. El Espíritu Santo es un caballero. Cuando la Biblia dice que lo más íntimo de su corazón va a ser redargüido, no es que Dios te va a exhibir delante de todo el mundo y te va a decir, fulano de tal, tu pecado es este y este. No. Allá tú solo, el Espíritu Santo. Tal vez si el Dios le indica, el Espíritu guía al pastor o al que esté predicando, va a venir y va a hablar al oído, a lo íntimo contigo, pero no lo va a hacer público. ¿Por qué? Porque Él es un caballero.
Él es un caballero, Él no avergüenza a nadie. Él es un caballero. Entonces tiene que haber la interpretación. Tiene que haber la interpretación. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, cantos. ¿Ah? Tiene doctrina, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ojo, versículo 26. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación, dice Pablo. Para edificación. ¿Ah? Hermanos, si va a dar un testimonio, dé un testimonio. Dé un testimonio. Cierta ocasión me invitaron a predicar en una iglesia, era vigilia. Me dijeron que era a las 7, llegamos como a las 7. Eran las 11 de la noche y no me daban el tiempo. Y ese Señor bendito. Porque pasaba uno, cantaba. Se iba y pasaba otro, testificaba. Y el mismo que había cantado antes se volvía a parar y testificaba. Y después el que había, y así se estuvieron. O sea, si vas a testificar, testifica. Si vas a cantar, canta. Si vas a predicar, predica. Si vas a enseñar, enseña. Pero no se puede ser todólogo. ¿Ah? ¿Quieres cantar, pichar, batear? ¿Quieres hacer todo? O cantas, o predicas, o enseñas, o... No se puede hacer todo. Y hay pastores, orquestas. Hay pastores que lo quieren hacer todo. Y es mentira. No podemos, es mentira. No podemos. Dice la Biblia que todo tiene que hacerse para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, esto sea 2 o a lo máximo 3 y por turno y otro interprete. Hay orden dentro de la iglesia. Hay un orden, tiene que haber un orden dentro de la iglesia. ¿Ah? Si uno está hablando aquí en lengua y se levanta un segundo, el primero calle, dice Pablo. Y si se levanta un tercero, el segundo y el primero calle. Y tiene que haber un intérprete. Yo le estoy diciendo que la Biblia, las instrucciones que la Biblia nos da. ¿Ah? Lo que la Biblia nos dice. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, versículo 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. La Biblia es bien clara, hermanos. La Biblia es bien clara. Si no hay nadie que interprete, dice calle, hable para usted mismo. Para usted mismo, si no hay quien interprete. ¿Ah? Esos son los dones que más se manipulan dentro de la iglesia. Uno de los dones, perdón, que más se usan para manipular a los miembros de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con la manipulación. Con el famoso Dios me dijo. Con el famoso el Espíritu de Dios me revela. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado. Hay muchos pastores que les gusta estar solo metidos en la casa de las familias, sabiendo los problemas íntimos de la gente, para después venir a divulgar lo que está sucediendo. Yo cometí ese error en el pasado. Yo lo cometí. ¿Por qué dice que sí? ¿Por qué dice que es cierto? Bueno, porque es cierto, hermano. Don de revelación. Mira. Sí. No, mejor de rodillas, clamando, orando. Que Dios revele la necesidad. Para que Dios hable, para que Dios manifieste. Que sea el Espíritu de Dios quien nos hable. Estos días el Espíritu me decía, yo le decía, Señor, ¿por qué todavía hay hermanos enfermos dentro de la iglesia? Y el Señor me dio una palabra y me dijo, por rebeldes. Porque todavía no se quieren doblegar, porque todavía no se quieren rendir a mí, porque todavía no quieren someter su carácter, su actitud, su comportamiento a mí. Por eso todavía están enfermos, me dijo el Señor. Por eso hay muchos enfermos en medio de vosotros. Porque no quieren. No quieren. No quieren someterse a Dios. Muy independientemente de lo que pase, de lo que suceda. Muchos de vosotros saben que hay culto de oración los viernes y se quedan en casa. ¿Por qué no buscas la presencia de Dios? ¿Por qué no buscas el mover del Espíritu Santo? ¿Por qué no buscas ser lleno del Espíritu Santo? Pero no. Hacemos lo que nosotros queremos, como decía el maestro de escuela dominical. Mucha gente quiere hacer lo que ellos quieren dentro de la iglesia. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu Santo sea esa influencia en la vida de nosotros. Que se manifieste para edificación nuestra. Hello. Y lo que viene a continuación me fascina. Si no calle, dice, hable para Dios. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen o escuchen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es de Dios de confusión, sino de paz. Ahí está la clave. Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Dios no es un Dios de locos. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Claro que creo en la manifestación del Espíritu. Claro que creo que se mueve el Espíritu.
Mucha gente nos juzga, nos critica. Que somos una iglesia apagada, que somos una iglesia desordenada, que somos una iglesia... Pero yo me pregunto, en realidad, ¿quiénes son los desordenados? Solo porque no tenemos las bocinas a alto volumen, solo porque no brincamos, corremos y andamos como chapulines gritando y a lo loco saltando. Por eso el Espíritu de Dios no está en nosotros. Yo no puedo decir que el Espíritu de Dios no está en los hermanos bautistas, que porque ellos son muy pasivos, muy tranquilos. Nosotros los pentecostés somos los que tenemos la llenura. Mucha de esa llenura se llama, ¿sabe cómo se llama? Emociones. Emociones. ¿Por qué con la palabra de exhortación no te gozas? Ahí está con la gran cara de limón. Ah, pero no le toques lo que así le gusta a la carne, que ahí está, amén, sí, gloria, que le estén tirando al otro, amén, hable, preach, pastor. Cuando le están tirando al otro, pero cuando está cayendo a ti. ¿De qué sirve que brinquemos, que saltemos, que hablemos en tantas lenguas, si no somos obedientes a Dios? Si no nos sometemos a Dios. Como dice Pablo, mejor prefiero hablar palabras coherentes, que todos me entiendan. Y eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no esté en nosotros. No mora en nosotros. ¿Ah? Todas estas cosas, dice, las hace uno y para provecho de los demás. Repartiendo a cada uno como Él quiere. Pastor, yo no hablo en lenguas, pero probablemente el Señor te ha dado el don de ciencia, la palabra de hablar con sabiduría, la palabra de conocimiento. ¿Ah? Tal vez no hablas en lenguas, no las interpretas, pero Dios te ha dado el don de la sanidad. ¿Ah? Tal vez no hablas en lenguas, tal vez no tienes ciencia, tal vez no tienes conocimiento, pero tienes fe. Que eso es un don también dado por el Espíritu Santo. Entonces, precisamente no tenemos que hablar todos en lenguas para decir que el Espíritu no está en nosotros. No podemos decir eso. No podemos decir eso. Pero dentro de la iglesia tiene que haber un orden. ¿Creo en la manifestación del Espíritu? Por supuesto que sí. ¿Creo en el don de hablar en lenguas? Por supuesto que sí. ¿Creo en la revelación, en la profecía? Por supuesto que sí. En lo que no creo son los falsos apóstoles y los falsos profetas. Gente que anda diciendo Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. En eso es lo que no creo. Pero sí creo en el mover, en la manifestación y el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado para provecho, para edificación de la iglesia. Dele palmas al Rey con todo su corazón. Conociendo al Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos, como mirábamos y estábamos estudiando, aquellos fueron bautizados y se toparon con Pablo. Y Pablo les dijo, ¿y recibiste el don del Espíritu Santo? ¿Y qué respondieron aquellos? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Cómo? Fueron bautizados. ¿Y que no fueron bautizados? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? ¿En qué hemos sido bautizados? Hay gente que no conoce el mover del Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios. Me encanta la definición que dan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza, el poder activo de Dios. Pero así lo dejan ellos. Y a esa versión me fascina y yo le agrego y la adapto para nosotros. Digo que es la fuerza, el poder activo de Dios morando en el hombre y la mujer que han sido regenerados, cambiados, salvados con la sangre de Jesucristo. Dele palmas al Rey con todo su corazón. Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos 1:16. Dice que el Espíritu Santo es la fuerza, es el poder, es el dínamo, la dinamita del Espíritu Santo. Aquí un trueno, allá en un viento apacible, allá en los evangelios en lenguas, en un rocío se manifiesta de diferentes maneras. Ana estaba en el santuario y dice la Biblia que esta balbuceaba. Por allá tal vez uno estaba gritando, esta nomás balbuceaba entre sus labios. Jesús, Padre, mira, ayúdame. De tal manera que ni el sacerdote entendió lo que estaba pasando, que vino y le dijo, mujer, digiere tu vino, la tuvo por borracha.
A lo cual ella le dijo: Señor, mi señor sacerdote, no estoy borracha, sino que estoy derramando mi alma delante de Jehová de los ejércitos. ¿Pero por qué? Porque el sacerdote no conocía, había perdido la visión del mover del Espíritu de Dios. Si mucha gente hoy en día conoce, no sabe cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es Dios quien está hablando, cuándo es Dios quien se está manifestando, cuándo es el Espíritu que se está moviendo en medio nuestro. No tenemos la capacidad de discernir. Muchas veces la alabanza, la adoración, como en este día, estuvo tan hermosa. Dios se manifiesta, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, pero hay mucha gente que no lo puede percibir. Por eso a la hora de la manifestación de la... ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y allá se movió una. ¿Cuándo vas a recibir así? Si lo poquito, si vienes de domingo en domingo y lo poquito que vienes a perder el tiempo. No vienes a adorarle, no vienes a decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, lléname, te necesito, tengo hambre, tengo sed de ti. No se lo decimos. Hello. Hello. Hermano, yo pensé que nos iba a hablar en lengua. Le estoy hablando en lengua, una lengua que entienda. ¿Ah? Porque de qué me sirve estar hablando en... Salta la bazuca, brinca la cerca, corre la barranca, si no va a entender nada. Es preferible que seamos redarguidos, confrontados por el poder de Dios, por el Espíritu de nuestra realidad. Y cierro esta sesión. Marita, si me ayudas otra vez con ese canto, mija, de adoración. El título, la serie que trajimos: Conociendo al Espíritu Santo. Y ahora, si Dios me lo indica, conociendo al Espíritu Santo y siendo conocidos por Él. Siendo conocidos por Él. ¿Qué tanto te conoce el Espíritu Santo? ¿Qué tanto sabe el Espíritu Santo de ti? Pastores, el Espíritu de Dios lo sabe todo. Sí, de acuerdo, desde ese punto de vista sí. Pero me refiero, ¿te conoce el Espíritu Santo como un adorador, como una adoradora? ¿Te conoce el Espíritu Santo? Chicos de la alabanza, ayúdenme todos. ¿Te conoce el Espíritu Santo como alguien que tienes intimidad con Él? ¿Que oras? ¿Que platicas? ¿Que te dejas usar porque lo conoces? ¿Te conoce Él de esa manera? Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet.